Saludos, mi nombre es Cristina Cobas y durante los siguientes minutos procederé a defender mi trabajo fin de máster, correspondiente al Máster de Educación y TIC Learning de la Universidad Oberta de Cataluña, el cual se titula El aula invertida en la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. La enseñanza de las ciencias constituye hoy en día un reto para el docente de secundaria. En los últimos años se ha producido un descenso de interés por su estudio y en gran medida es debido a la metodología utilizada por el docente basada en el modelo tradicional de enseñanza. Este método difiere del perfil del alumnado actual que ha crecido con las TIC y que está constantemente conectado a Internet. Una manera de corregir esta discordancia es utilizando estrategias educativas innovadoras como el aula invertida. Por esta razón, la finalidad del TFM consiste en profundizar en el enfoque metodológico del aula invertida a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercero de la ESO de la asignatura de Física y Química. Para ello, inicialmente se procedió a realizar una búsqueda de documentación y bibliografía que diera respuesta a distintas cuestiones planteadas necesarias para valorar objetivamente la metodología del aula invertida. La primera cuestión planteada ha sido: ¿qué se sabe del aula invertida? La mayoría de los estudios analizados describen sus características, sus beneficios y su fundamento pedagógico. Autores como Andrade y Chacón reflexionan sobre el rol del estudiante y del docente y al mismo tiempo plantean algunas dificultades que podría darse al docente, sobre todo a la hora de invertir el aula, sobre todo por el gran esfuerzo que le supone. Otros estudios concluyen que el rendimiento del alumnado mejora al aplicar el aula invertida. También mejoran los resultados obtenidos si se comparan a los obtenidos a partir de una metodología tradicional. En España, cada vez hay más adeptos a invertir sus clases y hay webs como theflipperclassroom.es que pretenden dar apoyo a esos docentes que deciden usarlo. Otra segunda cuestión que nos planteamos ha sido en qué teorías pedagógicas se basa el aula invertida. Una de ellas es la taxonomía de Bloom. Este modelo pedagógico defiende que para lograr alcanzar un aprendizaje significativo es necesario pasar por 6 niveles ordenados jerárquicamente en una pirámide. En el aula invertida, la base de esta pirámide, que comprende actividades como memorizar y comprender, son tareas realizadas por el alumnado en casa, y los niveles superiores son las que realizaría dentro del aula guiados por el profesor. El aula invertida también se fundamenta en el constructivismo social de Vygotsky. Este autor considera al alumno como un ser social y defiende el papel de la motivación, por lo que el docente debe buscar siempre actividades que fomenten la interacción social, como son el uso de actividades colaborativas y cooperativas. Precisamente el cono de aprendizaje de Edgar Bell indica que las actividades colaborativas suelen dar mejores resultados a largo plazo, de ahí que sean fundamentales en la estrategia de aula invertida. Bien, llegados a este punto y con toda la información recabada, se planteó realizar un posible diseño tecnopedagógico de la aula invertida. Precisamente la especialidad escogida en este máster permite ser competente en esta faceta. Por lo tanto, para el diseño tecnopedagógico de esta estrategia, se escogería el modelo instruccional ADI, que consta de 5 fases. Una primera de análisis, donde se observarían las necesidades del alumnado. Una segunda fase de diseño, en donde, teniendo en cuenta su enfoque pedagógico, se diseñaría la temporalización y contenido de la materia. Una tercera fase de desarrollo del material diseñado. La cuarta fase de implementación en el aula. Y una última fase de evaluación para detectar carencias y necesidades del proyecto. Siguiendo estas fases y siendo cuidadoso con las mismas, se lograría invertir el aula de una manera efectiva y fundamental. Pero ¿qué sucedería si la materia a invertir es Física y Química de tercero de la ESO? ¿Aportaría beneficios? ¿Habría desventajas? Pues antes de dar respuesta a estas preguntas, lo primero que hicimos fue reflexionar sobre cuál es la situación actual de este alumnado. El alumnado actualmente de Física y Química de tercero de la ESO se presenta como desmotivado, que no logra alcanzar aprendizajes significativos y que tampoco alcanza buenos resultados académicos. ¿Por qué? Existen varias causas. Pues el docente de Física y Química no usa de manera eficaz las TIC. El alumnado considera esta materia solo apta para genios, más ligada al género masculino que al femenino,
y que tiene gran cantidad de contenidos a impartir en muy poco tiempo. Además, hay que sumarle la metodología tradicional que desarrolla el docente, que considera aburrida. Todas estas causas quedarían resueltas o minimizadas si invertimos el aula. Pero ¿qué maneras existen para invertir la clase? Pues existen distintas posibilidades. La más conocida es la inversión del aula mediante el uso de vídeos. En este método el alumno visualiza en casa un vídeo sobre el contenido a tratar, anotando dudas que le puedan surgir. En clase, el profesor dedica unos minutos a resolverlas para después plantear otro tipo de actividades colaborativas. Otra forma sería la enseñanza justo a tiempo. En este método los estudiantes desde casa preparan clases y el profesor a su vez prepara sus clases a medida a partir de la retroalimentación que recibe de los estudiantes. Otro método sería el de instrucciones por pares. En este método el profesor presenta un test conceptual a los estudiantes, los cuales responden individualmente. Luego, el profesor anima a los estudiantes a que defiendan sus respuestas, pudiendo aquel alumno que comprende el concepto explicarle a otro que tenga mayores dificultades. Y finalmente un cuarto método es el aprendizaje basado en equipos. Este método tiene como objetivo desarrollar habilidades de trabajo colaborativo a partir de formación de equipos de trabajo, tareas de preparación y aplicación de conceptos, retroalimentación constante y evaluación entre pares. Cualquiera de estos métodos podría resultar muy adecuado para la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. Su aplicación mejoraría sin duda la motivación del alumnado y por consiguiente su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué más beneficios subyacen al invertir esta materia de tercero de la ESO? Pues los beneficios serían los siguientes. En primer lugar, pues resignifica el papel del docente. El alumno se involucra más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Tiene en cuenta la diversidad del aula. Logra que el estudiante adquiera hábitos de estudio y capacidad de reflexión. Y además, fomenta el trabajo colaborativo. A pesar de todos estos importantes beneficios, todavía hay muchos docentes que rechazan esta metodología por distintas razones. Por ejemplo, el contenido de Física y Química de tercero es extenso y el tiempo disponible en el aula es limitado. El docente puede pensar que no tendrá tiempo. Sin embargo, el alumnado, cuando inviertes la clase, realiza un primer contacto en casa y ese es tiempo que se ahorra el docente en la clase, dedicándolo a realizar otro tipo de actividades más activas. Por otra parte, los docentes también opinan que sus alumnos no estudiarán fuera del aula. Una posible solución es hacer que la preparación previa a la clase tenga un papel importante en la evaluación. Por otra parte, muchos centros son resistentes a los cambios, por lo que se podría invertir poco a poco. Se podría empezar usando el material fijado por la materia como libro de texto y conforme se dieran resultados positivos, la propuesta de innovación se aceptaría mayormente. Muchos profesores lo ven inviable cuando el grupo es numeroso y heterogéneo. El aula invertida da mejores resultados cuanta más variedad de alumnado hay en términos de comprensión. Y además, la clase invertida requiere mucho trabajo por parte del docente. Para aliviar el peso de invertir la clase, el docente podría trabajar conjuntamente con otros colegas y de ese modo repartir esfuerzos. De todo esto se puede concluir que el aula invertida es una buena estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Física y Química de tercero de la ESO, finalidad de nuestro trabajo. Además, las conclusiones que derivan del mismo son las siguientes. La enseñanza de las ciencias requiere un cambio metodológico que provoque un aumento de interés del alumnado hacia sus contenidos, que utilice las TIC y que se aproxime a un modelo activo, participativo, mediado y autorregulado. El aula invertida convierte al alumno protagonista máximo de su proceso de aprendizaje y coloca al profesor en una posición de guía. Defiende el uso de actividades colaborativas, se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno y permite la retroalimentación de los profesores para lograr aprendizajes significativos. En la materia de Física y Química de tercero de la ESO existen pocos trabajos en los que se analice su puesta en práctica. La implementación del aula invertida en la materia de Física y Química de tercero permite desarrollar todos los contenidos del curso. Y además no existe una única manera de implementar el aula invertida, pues existen diversas metodologías activas.
También existen importantes desafíos a los que se tiene que enfrentar el docente, como hemos visto, si se desea invertir en el aula. Pero estos desafíos se pueden minimizar con más formación del profesorado, aumentando el número de experiencias sobre el aula invertida y fomentando la responsabilidad y autonomía del alumnado. Para finalizar la defensa de este TFM, se sugieren 3 posibles líneas de trabajo que han derivado durante el desarrollo de este trabajo, de este documento. En primer lugar, podrían realizarse estudios sobre cómo afectaría el proceso de aprendizaje de los alumnos si se comenzara a utilizar el aula invertida en etapas educativas tempranas. Por otra parte, se necesitan realizar estudios relacionados con la implementación del aula invertida y con el proceso de evaluación en el aula invertida, puesto que existe muy poca cantidad de investigación relacionada con este aspecto y que por tanto no dan respuesta a preguntas como cómo hacer una buena implementación sin caer en la monotonía de los vídeos, cuáles serían los problemas si todos los profesores de un mismo alumno adoptan el mismo modelo, o cómo saber si se ha logrado el dominio de los objetivos del curso y qué se puede hacer si no lo consiguen. Son preguntas abiertas que todavía no han sido estudiadas. Y con esto finalizo la defensa de mi TFM, esperando que haya resultado de su agrado. Así que muchas gracias y saludos.